Continuamos nuestro estudio dentro del gran contexto de la teología paulina. Hemos comenzado hablando de que si la teología paulina es una cristología o es una antropología, si es una soteriología cristocéntrica. Hemos analizado un poco el pensamiento de Bullmann, quien sostiene que se trata de una antropología, pero siguiendo a otros autores, nosotros nos hemos inclinado por afirmar que es una soteriología cristocéntrica. ¿Por qué? Por el tipo de lenguaje que utiliza Pablo. Es cierto que utiliza el lenguaje antropológico, pero no es el central. Nosotros hemos ya desarrollado algunos temas que son centrales en el pensamiento paulino. Por ejemplo, su concepto de evangelio. Cuando Pablo habla de mi evangelio, nuestro evangelio, considera que el evangelio es Jesucristo mismo, como también considera que el evangelio es la manera como se proclama el evangelizar. También considera Pablo que el evangelio es poder de Dios y que el evangelio es misterio. A partir del concepto de misterio hemos comenzado a introducir el tema del plan salvífico del Padre y cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el Padre ha ido revelando poco a poco aspectos que los hombres no han conocido. Hacíamos una línea de tiempo desde Abraham hasta Cristo y veíamos cómo a lo largo de esta línea de tiempo el progreso de la revelación ha ido paulatina. En la medida que el hombre es capaz de comprender un elemento de la revelación de Dios, Dios lo da a conocer. Y hemos hablado de la misma idea con respecto a la etapa cristológica y neumatológica, que es la etapa de la iglesia, ¿verdad? Hablando de los concilios, hablando de los papas y su pensamiento y la evolución. Luego hemos hablado del lugar estamos hablando, mejor dicho, del lugar que le corresponde a Cristo dentro de esa línea de tiempo, es decir, dentro de ese plan salvífico del Padre. Y ahí nos hemos introducido en la cristología paulina. Hablando de la cristología paulina, desarrollamos en la clase anterior la idea que tiene Pablo de la preexistencia del Hijo. Pablo considera a Jesús Hijo de Dios, habla de su Hijo, habla de Hijo de Dios, uyututeu, el Hijo de Dios. Hemos hablado de la posibilidad de la influencia del mundo greco-helenístico y del mundo también, greco-romano y también del mundo del Antiguo Oriente, especialmente en Babilonia y en Asiria, donde los monarcas y los reyes se consideraban hijos de dioses. Incluso en el mundo greco-latino, ¿verdad?, a los grandes personajes que brillaron por su ciencia, se les llamó hombres dioses. ¿Verdad? Andrés Teoi, hombres dioses. Ahora vamos a desarrollar otro aspecto, otro título que Pablo aplica a Jesús, que tiene que ver con la experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco, el encuentro con Cristo. Se trata del concepto Kyrios. Kyrios. Y es que es interesante cuántas veces Pablo utiliza Kyrios aplicado a Cristo. Es exagerada si la comparamos con el uso que hace del título Hijo de Dios que hemos estudiado en la clase anterior. Para Pablo, el concepto Kyrios es por excelencia el título de Cristo. En todos sus escritos es el título de Cristo. Aplica Kyrios, obviamente, a Yahvé, Dios del Antiguo Testamento. En los 70 se le llama Kyrios. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 3:20, cómo Pablo cita y explica textos del Antiguo Testamento y luego los adapta a la presentación de Cristo. 1 Corintios 3:20 dice, «Kai palin Kyrios ginoskei, tus dialogismois, ton sophon, hoti eisin matayoi». Según la traducción que yo tengo, y también conoce el Señor que vanos son los razonamientos de los sabios. Conoce el Señor. Kyrios se refiere a Yahvé. Al igual que en 1 Corintios 10:26. Tugar Kyriou hegekai to pleroma autes. Pues del Señor es la tierra y toda la plenitud que ella contiene. ¿Verdad? Gar Kyriou, del Señor. Y en 1 Corintios 14:21. Entonomo gegraptai jotien heteroglosois. Kai en keilesin heterois laleso tolao toutou kai udoutus eisakou sontai mu legei Kyrios. La traducción que yo tengo dice, en la ley está escrito, entonomo gegreptai, en la ley está escrito,
con hombres de lenguas extrañas y con labios extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Legei Kyrios, dice el Señor. Entonces, ustedes pueden ver en estos tres ejemplos cómo está utilizando el Kyrios del Antiguo Testamento de los 70 aplicado a Yahvé, aplicado a Dios. En esto Pablo sigue la costumbre de los 70, efectivamente, quienes tradujeron Kyrios en griego por el hebreo Adonai, el famoso tetragrama. Pero fíjense que ustedes han visto aquí, no está utilizando Kyrios en sentido absoluto. Pueden ver acá, en el primer texto de 1 Corintios 3:20, Kaipalin Kyrios ginoskei, pero el Señor conoce, Kyrios. No está en sentido absoluto. Igual en 1 Corintios 10:26, Tugar Kyriu hege, el Señor del Señor es la tierra, ¿verdad? Tampoco está en sentido absoluto. Y aquí mucho menos, en 1 Corintios 14:21, Legei Kyrios, dice el Señor. En cambio, Pablo, cuando lo aplica a Jesús, sí lo hace en sentido absoluto, poniéndole o anteponiéndole el artículo. En este caso, ho Kyrios, en sentido absoluto, para Pablo se convierte en el título predilecto de Jesús, para Jesús. Para Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza Kyrios con tanta frecuencia aplicado a Jesús? Bueno, por un lado, el conocimiento que Pablo tiene de la versión de los 70 y la utilización de Kyrios, o Adonai en hebreo, aplicado a Dios. Y por otro lado, se defiende, o mejor dicho, muchos autores han defendido que Pablo utiliza Kyrios en sentido absoluto por las influencias helenísticas. De hecho, existen testimonios de que Pablo emplea absoluto de este título en el mundo del Imperio Romano. Y en los textos religiosos orientales del Asia Menor, en Siria, Egipto, se da el nombre de Kyrios o Kyria a dioses y diosas como Isis, Osiris, Serapis y otros. El mismo Pablo tiene conciencia de ello, cuando en 1 Corintios 8:5 dice, aunque haya muchos señores, topoloi kyrioi, muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Señor, Jesucristo. Por lo tanto, y luego hay otra influencia. Kyrios era también el título de soberanía que se aplicaba al emperador romano. Denotaba la superioridad política y jurídica. Al mismo tiempo, al aplicarle a los emperadores romanos el título de Kyrios, les daba un matiz de divinidad, sobre todo en la región oriental del Mediterráneo. Por eso, el empleo de Kyrios de manera absoluta se da en el mundo helenístico del siglo I. No está demostrado que Pablo lo pueda adoptar simplemente este uso y lo aplique a Cristo. Lo más probable es que Pablo lo ha heredado de la tradición litúrgica de la iglesia primitiva de Palestina. Vean ustedes estas fórmulas. La fórmula de fe de Romanos 10:9 y la fórmula de 1 Corintios 12:3 apuntan en esta dirección, que Pablo lo ha heredado de la comunidad primitiva de Palestina. Lean por favor esos textos. Lo mismo nos indica el clímax del himno que Pablo hace a Cristo en Filipenses 2. Al nombre del Jesús toda rodilla se doble. Él es el nombre sobre todo nombre que se concede al Cristo exaltado. También cuando Pablo escribe a una iglesia griega como la de Corinto, por ejemplo, conserva la primitiva fórmula litúrgica Maranatá en hebreo. Lo encontramos en 1 Corintios 16:22. Maranatá, ven Señor. Aunque proviene de una comunidad de Palestina, la conserva afectuosamente por sus resonancias primitivas. Entonces todos esos elementos son indicadores de que realmente Pablo ha copiado el título Kyrios a la comunidad cristiana de Palestina. Entre los autores se discute, hablando de Maranatá, ¿verdad? Se discute si la lectura debe ser Marán Atá o debe ser Maranatá. ¿Cuál es la diferencia? Marán Atá significa nuestro Señor ha venido, es una declaración de fe. Y Maranatá habría de traducirse ven Señor nuestro, que sería una plegaria escatológica. Generalmente se prefiere Maranatá por la traducción que encontramos en Apocalipsis 22:20.
ven Señor Jesús. Maranatá es una expresión aramea que Pablo la introduce en las cartas griegas, ¿verdad? Especialmente en la de Corinto, como ya acabamos de ver. Probablemente la expresión Maranatá como plegaria escatológica se utilizaba en las reuniones eucarísticas litúrgicas de la primera comunidad cristiana y que los cristianos consideraban como una pregustación de la parusía del Señor, como se testimonia en 1 Corintios 11:26. No es extraño que entre los judíos de Palestina el equivalente arameo de Kyrios era Maré, enfáticamente Marjá, y este título Maré y Marjá se aplicaba a Dios en la forma de Marí. Marí, que significa mi Señor. Marí es el sufijo de primera persona singular. Marí, mi Señor. O Marán, el sufijo de primera persona plural, nuestro Señor. O con genitivos determinativos como por ejemplo Maré Malquín, Señor de Reyes, o Maré Femayá, Señor de los cielos, expresiones que encontramos en Daniel 2:47 y en Daniel 5:23. De todas maneras, no se puede seguir afirmando que la expresión absoluta el Señor, Kyrios, aplicada a Dios, es inimaginable en el uso judío, ¿verdad? Así como Adonai, también Mará, Kyrios, Kyrios, en el modo absoluto. En los evangelios se indica que los discípulos llamaban a Jesús Marí o Marán, lo mismo que Rabí, que significaría maestro mío, Rabí, como lo encontramos en Marcos 10:51. Saben que Rabí es arameo. La fuente Q contiene lo que podría ser un dicho auténtico que refleja este empleo. Está plasmado en Mateo 7:21 y en Lucas 6:46. No todo el que me dice Señor, Señor. Aunque el texto está en griego, aparece la forma absoluta Kyrie. El texto arameo original probablemente decía Marí, que venía a significar algo así como Monsieur o Maor, mi Señor. Al parecer, este tipo de expresiones, ¿verdad? Mará, Maré, Marí, Kyrie, habían adquirido un uso absoluto, especialmente en el campo litúrgico. Lo mismo sucedía en Israel en la antigüedad, con el uso del hebreo Adonai, que entre los judíos reemplazaba el nombre inefable de Yahvé. En la liturgia y en la lectura de la Sagrada Escritura siempre sustituían a Yahvé o el tetragrama por la palabra Adonai, mi Señor. Y todavía hoy, todo hebreo que lee la Torá o lee las Escrituras en lengua original, al encontrar el tetragrama, no lee Yahvé, sino que lee Adonai, o sea, mi Señor. Que literalmente Adonai sería mis señores, sería como una especie de plural maestático, ¿verdad? Un plural no absoluto, sino pleno, de plenitud, de totalidad, mis señores. Esta idea del plural maestático también está presente en el Salmo 114, versículo 7, en Malaquías 3:1 y en Eclesiástico 10:7. Ahí lo pueden encontrar así, un plural maestático, claro, en el texto original, ¿verdad? No en las traducciones. Los 70, sin embargo, han utilizado la forma absoluta de Kyrios o Kyrios como la traducción corriente de Yahvé, y no se prestó ninguna atención al sufijo pronominal posesivo de Adonai. Por lo tanto, queda solamente como Señor. Ni mi Señor, ni mis señores, sino Señor, mi Señor. No puede decirse que esta confirmación por los 70 sea ambigua, porque los manuscritos de los 70 son en su mayor parte copias cristianas. Esto induce a pensar que Kyrios fue introducido en los textos, en los pergaminos, prácticamente por los escribas cristianos, los amanuenses. Por el contrario, encontramos, o mejor dicho, los expertos, ¿verdad?, encuentran que en los manuscritos de la antigua versión griega del Antiguo Testamento de origen judío, conservaron frecuentemente Yahvé con caracteres hebreos, cuadrados y paleohebreos. Este argumento, basado en las copias cristianas, ha de tenerse en cuenta, pero tampoco se puede entender que los judíos palestinenses no hubieran empezado ya a llamar Kyrios a Yahvé, cuando hablaban de su Dios en el griego.
Entre los judíos de Palestina de habla griega se daba la costumbre incipiente de llamar Kyrios a Yahvé. Este uso aparece en ciertos escritos griegos intertestamentales que ya no tienen nada que ver con las copias cristianas de los 70. Pasajes de las obras de Josefo en su obra Antología, capítulo 20 y 4, ¿verdad? Ahí se utiliza Kyrios en lugar de Yahvé. La carta de Aristeas, el Filón de Alejandría, ¿verdad? En su obra de Somnis y de Mutatione Nominum encontramos testimonios de que a Yahvé se le llama Kyrios, ya en lengua griega. Por lo tanto, esto nos da a entender que en la literatura intertestamentaria, ya dejando atrás los textos antiguos, incluso de los 70, podemos ver que entre los judíos del siglo I, la sustitución del tetragrammaton por la forma absoluta Kyrios ya estaba de moda y que el término Adonai ya había adquirido por sí un sentido absoluto a partir de toda esta literatura que estamos mencionando. Y esta costumbre, ¿verdad?, que es bastante posterior, nos da a entender que el equivalente arameo de Adonai, el título Marí, se aplicará también a Jesús en la primitiva comunidad cristiana. Efectivamente, en sustitución en sustitución y en traducción, ¿verdad? De Marí, Adonai, Marí, también Kyrios en griego, Kyrios en griego. A partir de este, o de Marán, se desarrolló el título absoluto de Maré, aplicado a Jesús. A Jesús también se le llamó Maré en arameo, igual que a Yahvé. Entonces, los judeos cristianos palestinenses de habla griega le daban el título absoluto de Kyrios, sustituyendo el arameo Maré. Podríamos recordar a este propósito la distinción entre hebreos y helenistas, que ya encontramos en el capítulo 6 de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la primitiva comunidad de Jerusalén. El título absoluto Maré, en arameo, Kyrios en griego, por consiguiente, formaba parte ya del querigma primitivo palestinense, del querigma primitivo palestinense. Por eso, el uso absoluto de Kyrios está en relación con Yahvé entre los judíos palestinos, así como su aplicación por los contemporáneos a los dioses y gobernantes del mundo mediterráneo oriental. Se comprende que Pablo lo considera el más adecuado para sus tareas misioneras entre los gentiles de aquella zona. Utilizar Kyrios, sustituyendo Maré, sustituyendo Adonai. Cuando Pablo llama Kyrios a Jesús, está expresando los siguientes elementos. Primero, lo llama Kyrios para expresar el dominio actual de Jesús sobre los hombres. Dominio que ejerce por su condición gloriosa de resucitado, influyendo íntimamente en las vidas de los cristianos. Es lo primero que pasa por la mente de Pablo cuando llama Kyrios a Jesús. Dominio actual de Jesús sobre todos los hombres. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el título Kyrios no denota la función de Cristo en la vida terrestre, ni tampoco denota su papel en la parucía escatológica, sino que en este sentido, lo que Pablo quiere expresar es que el título Kyrios expresa su condición actual como Señor resucitado, propio para el tiempo de la Pascua. Kyrios es el título que Pablo aplica a Jesús como Señor resucitado en su condición de glorificado. Es un título de majestad que Pablo concede a Cristo por esa condición regia de resucitado, Señor de vivos y muertos. Y así en la primitiva comunidad cristiana, la Iglesia le confirió a Cristo, a Jesús, el título de Kyrios, o sea, el nombre de Yahvé. El título indica que Jesús está en plano de igualdad con el mismo Yahvé. Así lo confirma el paralelismo de los títulos Maré, el Tití, aplicados a Yahvé. En el Targum de Job, procedente de la cueva 11 del Qumran, capítulo 24, versículo 7, encontramos la misma idea. Esta igualdad se pone de manifiesto especialmente en el himno de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, hablando de las prerrogativas divinas de Jesús. La razón por la cual el nombre otorgado a Jesús está sobre todo nombre
reside precisamente en que es el nombre personal de Yahvé, Adonai, Kyrios. Así lo expresa la iglesia primitiva, así expresa su fe en la divinidad de Cristo, poniéndolo en el mismo nivel de Yahvé, aunque es fundamentalmente un título funcional. Refleja el dominio de Cristo sobre los hombres y también refleja el influjo de Cristo en la vida y en la conducta de los hombres de las comunidades. Indica la igualdad de Cristo con el Padre, ya lo habíamos indicado. Por lo tanto, los títulos Padre e Hijo, como son términos relativos, indican distinción y también subordinación. Recuerden lo que dijimos cuando desarrollábamos el concepto Hijo de Dios. Para Pablo, Jesús es Hijo en la medida que obedece. Y aquí también, Padre e Hijo son términos relativos, indican subordinación. Pero el título Kyrios atribuye a ambos, a Yahvé y a Jesús, el dominio sobre la creación. Y también le atribuye el derecho a la adoración de toda creación, como lo dice en Filipenses 2:10. Ese es un eco de Isaías 45:23, que contiene esta misma idea. Lo que Isaías dijo de Yahvé se aplica ahora a Cristo. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mi nombre. Ustedes pueden hacer el paralelismo en su cuaderno. Los elementos de Filipenses 2:10 en una columna y los elementos de Isaías 45:23 en otra columna. Ahora, demos un paso más. Siempre en esta concepción del Kyrios, hemos dicho, la potestad que tiene Jesús sobre todo hombre. Es lo primero que pasa por la mente de Pablo al aplicar el título de Kyrios. Pero no debemos olvidar que Pablo recibió también en herencia de la iglesia primitiva la idea de que Dios ha constituido a Jesús Kyrios en su resurrección, tal como lo predicó Pedro en el discurso de Pentecostés, Hechos 2:36. Así pues, sepa toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que ustedes crucificaron. Entonces, Pablo entiende que la condición regia, gloriosa que le pertenece a Jesús, por lo cual le aplica el título de Kyrios, es por voluntad divina. De alguna manera podríamos decir, Jesús es Kyrios en la medida que Él se deja ser Kyrios por parte del Padre. Resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, lo dice en Romanos 6:4. Fue establecido con poder, dunamis, en Romanos 1:4 y Filipenses 3:10, para llevar a cabo la santificación y luego la resurrección de todos los que hayan creído en Él. De esta manera llegó a ser Señor de vivos y muertos. Romanos 14:9. Vean entonces cómo Pablo va conjugando los dos elementos. Por un lado, Cristo es Kyrios, semejante al Padre, pero por otro lado, Cristo es Kyrios porque el Padre lo ha, como dice en este discurso de Pedro, ha sido Dios quien ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y por lo tanto, Jesús es Kyrios porque el Padre así lo quiere, y Jesús es Kyrios porque Él, al final de los tiempos, será Señor de vivos y muertos. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitará también sus cuerpos mortales, dirá Pablo. El conocimiento paulino de lo que significa la soberanía de Cristo se va desarrollando paulatinamente a medida que Pablo, con el pasar del tiempo, va comprendiendo mejor el misterio de Cristo. Por eso, en las cartas de la cautividad, que saben ustedes que es la última etapa del pensamiento de Pablo, en las cartas de la cautividad, el papel cósmico de Cristo se manifiesta en que ha desarmado a todos los principados y potestades. Colosenses 2:15. Y luego, siempre en esta visión cósmica, en Efesios 4:5, Efesios 2:21, Pablo llega a afirmar que la unidad de la iglesia se llevará a término a través del Kyrios, un solo Señor. Todos estos aspectos cósmicos hacen referencia a Jesús como Kyrios en el influjo que ejerce sobre los cristianos como pueblo, como comunidad, en esa dimensión corpórea. Sin embargo, por otro lado, fíjense, este otro elemento, existe una relación de individualidad y personal que Pablo tiene también en cuenta. ¿Cuál es esta? El apóstol se considera a sí mismo y a cada uno de los cristianos como doulos,
o sea, esclavo de Cristo. Doulos ho Christou, tu Christou, en genitivo. Doulos tu Christou, esclavos de Cristo, que es el Kyrios, Gálatas 1.10, Romanos 1.1, 1 Corintios 7.22. Pero, no obstante, esta relación del cristiano con el Kyrios no es una relación despótica, no es una relación tiránica, al estilo de los grandes señores, monarcas, emperadores del mundo greco-latino o también del mundo del Antiguo Oriente. No, es el gran fundamento paulino de la libertad. Dirá Pablo, ligado a Jesús, el Kyrios, el cristiano se libera de sí mismo y permanece libre para los demás. Y como dice en Gálatas 4.7, dice lo mismo en otro contexto, ya no son esclavos, sino que son hijos. Ahí terminamos prácticamente este apartado sobre la condición de Jesús como Kyrios. Entonces, en la cristología paulina, dos elementos hemos estudiado. Primero, la preexistencia del Hijo, su origen divino, misma naturaleza del Padre. Segundo, su condición de Kyrios. Es Kyrios porque está por encima de todo, su dominio y autoridad sobre todos los hombres, y también es Kyrios porque ha sido el Padre quien lo ha elevado a esa condición, a tal punto de convertirlo en Kyrios, Señor de vivos y muertos. En el siguiente apartado estudiaremos este tercer elemento, la pasión y la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo lo considera Pablo, el misterio pascual? La idea principal que desarrolla fundamentalmente en las cartas, en las principales cartas, que son Gálatas, Romanos, 1 y 2 Corintios y la carta a los Filipenses. Por ahora quedamos hasta aquí. Estudien este material para esta semana. Todo esto es parte para el parcial que vendrá dentro de pocos días.